Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los triángulos. Primero hablaremos sobre la definición del triángulo. Segundo, sobre las propiedades del triángulo. Y por último, concluiremos con algunos ejemplos de aplicación de las propiedades de los triángulos. Con respecto al triángulo, podemos decir que el triángulo no es más que la región del plano limitado por tres rectas que se intersecan dos a dos. Estos son algunos ejemplos de triángulos. Con respecto a los elementos de un triángulo, podemos definir tres elementos: los vértices, los lados y los ángulos. Los vértices son los puntos de intersección de cada par de rectas que forman el triángulo. Los vértices se nombran con letras mayúsculas y es muy comúnmente utilizado las letras A, B y C. En la figura 1 podemos observar los vértices que están denotados con letras mayúsculas A, B y C, y podemos denotar los lados, que son los segmentos determinados por dos vértices. Los lados de un triángulo siempre se nombran con la misma letra del vértice opuesto, pero en minúsculas. En este caso, estos son los vértices A, B y C, y los lados son los que están determinados por esos vértices. En este caso, el lado C, el lado B y el lado A. Como lo indica la definición de lado, pues si el vértice se llama A, el lado opuesto a ese vértice recibe el nombre también de A, pero en minúscula porque es una recta. Con respecto a los otros elementos o al otro elemento de los triángulos, tenemos que esos ángulos se dividen en dos tipos: se dividen en ángulos interiores y en ángulos exteriores. Los ángulos interiores son los que forman los dos lados consecutivos, en este caso el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Estas aberturas que se generan aquí, a partir de estos dos segmentos de recta que se unen por este vértice, esta abertura que se genera aquí es el ángulo A. Esta abertura que se genera acá es el ángulo B, y esta abertura que se genera aquí es el ángulo C. También tenemos ángulos exteriores, que son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores, pero esos ángulos pues están denotados de esta forma. Mírenlos, acá están. Estos son los ángulos que son adyacentes a este ángulo interior. Este es el ángulo interior, y este ángulo adyacente a este ángulo interior es un ángulo exterior. Este sería otro ángulo exterior y este sería otro ángulo exterior. No nos olvidemos que los triángulos se nombran con el símbolo de triángulo seguido por las letras que indican sus vértices. En este caso, si este es el triángulo A, B, C, entonces denotaríamos el triángulo, el símbolo del triángulo seguido de las letras A, B y C. Con respecto a las propiedades, podemos decir que existen cuatro propiedades. La primera propiedad enuncia que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Si nosotros tenemos el símbolo del triángulo seguido de las letras B, C, D, este triángulo es el triángulo BCD, que es este que está acá, con los vértices B, C, D, y los ángulos de 45 grados, 65 grados y 70 grados. En este caso, el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D deben darme como resultado en esa suma 180 grados. Y efectivamente, si sumamos 45 grados más 70 grados más 65 grados, vamos a obtener como resultado 180 grados. La segunda propiedad me dice que al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud y que al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor amplitud. En este caso, miren que tenemos este ejemplo de triángulo, donde en este caso tenemos tres ángulos, uno de 45, uno de 65 y uno de 70, y tenemos tres lados, uno de 3.9 centímetros, uno de 3.7 centímetros y uno de 2.9 centímetros. En este caso, el lado de mayor longitud es el de 3.9 centímetros y el lado de menor longitud es 2.9 centímetros. Como lo dice la propiedad, pues al ángulo de mayor amplitud, que es 70 grados, se le opone o está opuesto a él el lado de mayor longitud,
y al ángulo de menor amplitud, que es el de 45 grados, se le opone el lado de menor longitud. Y esa es la segunda propiedad. Con respecto a este mismo triángulo, podemos definir la tercera propiedad. Y la tercera propiedad me dice que la medida de cada uno de los lados siempre es menor que la suma de la medida de los otros dos lados. ¿Qué significa esto? Significa que si yo sumo la medida de este lado 2.9 más la medida de este lado 3.7, la suma de estos dos lados siempre debe ser mayor a la del otro lado faltante. Lo mismo pasa con los otros dos. La suma de este lado más la suma de este lado siempre es mayor a al lado resultante que tenemos acá. La cuarta propiedad enuncia que la medida de un ángulo exterior siempre es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. En este caso, la propiedad enuncia lo siguiente. Me dice que si yo tengo tres ángulos interiores, ¿sí?, que la suma de esos ángulos interiores, que son no adyacentes a este ángulo, que tiene como resultado este ángulo exterior, o que vamos a tomar como ejemplo este ángulo exterior, que la suma de estos dos ángulos que están aquí, el de 65 más el de 45, suman como total 110, que es el valor de este ángulo externo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y de la misma forma, el ángulo externo que tenemos acá va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos que tenemos como ejemplo aquí. Ahora vamos a hablar sobre algunas aplicaciones de esas propiedades dentro de un triángulo. Y para ello vamos a utilizar la aplicación de Ahora utilizaremos las propiedades para resolver algunos ejemplos. El ejemplo nos dice encontrar la medida de los ángulos CAB y ABC del triángulo ABC sabiendo que AC es igual a ABC. En este caso, este es el triángulo ABC, el triángulo A, B y C, ¿sí? Y me dice que las distancias entre A y C y entre B y C son iguales, o sea que esta medida es igual a esta medida. En este caso estamos hablando de un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y un lado desigual. En este caso, cuando los triángulos son isósceles, podemos decir que si los dos lados son iguales, estos ángulos también van a ser iguales. En ese sentido, podemos decir, y aplicando obviamente la primera propiedad que me dice que la suma de ángulos internos es de 180 grados, puedo concluir entonces que el ángulo C más el ángulo A más el ángulo B debe darme como resultado 180 grados. Debe darme como resultado 180 grados. Muy bien. Ahora, como sé que el ángulo A y el ángulo B son iguales, entonces voy a asignarle una variable a estos dos ángulos. Voy a asignarle la variable X y a este le voy a asignar la variable X. Hago esto porque sé que este ángulo y este ángulo son iguales, por tanto reciben el mismo nombre de las variables. Y voy a reemplazar el valor del ángulo C. En este caso, el ángulo C vale 40 grados, más el valor del ángulo A, que lo definimos como X, más el valor del ángulo B, que lo definimos como X también, igual a 180 grados. Luego, lo que hacemos es sumar las dos variables, en este caso, X más X nos da 2X, y nos quedaría que 40 grados más 2X debe ser igual a 180 grados. 180 grados. Muy bien. Ahora, este 40 que está sumando pasa a restar al otro lado de la ecuación y nos quedaría que 2x va a ser igual a 180 grados menos 40 grados. Haciendo la resta de estos dos valores nos quedaría que 2x va a ser igual a 180 menos 40, que nos daría 140 grados, ¿sí? Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir
y nos quedaría entonces que el valor de x va a ser igual a 140 grados dividido 2, que nos daría como total o como resultado que el ángulo x vale 70 grados. Y efectivamente estos ángulos que tenemos aquí, este ángulo x tomaría el valor de 70 grados, al igual que este ángulo x del lado derecho. Entonces este ángulo tomaría el valor de 70 grados y este ángulo de aquí también tomaría el valor de 70 grados porque son ángulos iguales, y 70 más 70 me daría 140, más 40 me daría 180 y resolvimos el ejercicio. Aquí encontramos una solución más detallada. Básicamente es el mismo procedimiento que utilizamos para resolver el ejercicio anterior. Para este ejemplo vamos a determinar la medida del ángulo externo GFE en el triángulo DEF. ¿Sí? Este es el triángulo DEF y vamos a determinar la medida del ángulo GFE, o sea la medida de este ángulo que está aquí. Para eso vamos a tener que encontrar la variable x, ¿sí? Después de encontrar la variable x vamos a reemplazarlas para poder encontrar la medida de los ángulos que hace relación el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la propiedad número 4. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice que el ángulo exterior, o pues la medida del ángulo exterior, es igual a la suma de la medida de estos dos ángulos que son interiores, ¿sí? Y que son opuestos a este ángulo que está acá. Muy bien. Con respecto a eso puedo decirles entonces que 4x menos 10 va a ser igual a x más 10 más 2x más 20. Como les decía hace un momento, la medida de este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos. En ese sentido, solucionamos la ecuación. Variables al lado izquierdo, números que no tienen variables al lado derecho. 4x, esta x que está sumando pasa a restar, menos x. Esta de aquí que está sumando pasa a restar también, menos 2x. Y enviamos todas las x al lado izquierdo. Después de eso, pasamos todos los números que no tengan x al lado derecho. En ese sentido, este valor de 10 está en el lado derecho, no tiene por qué cambiar de signo porque no está cambiando de lugar, más este ángulo de 20 grados que tampoco está cambiando de lugar, seguido de este que está restando, pasa al otro lado a sumar, más 10 grados. Muy bien. Hago las operaciones, 4x menos x, 3x, y 3x menos 2x, 1x, o sea, x. Y me da que 10 más 20, 30, más 10, 40, y me dice que x vale 40 grados. Como necesitamos el valor de este ángulo que está aquí, lo único que hacemos es reemplazar la variable que acabamos de encontrar para encontrar la medida de ese ángulo exterior que tenemos ahí. Entonces, reemplazamos x por el valor que encontramos, que es 40 grados, y entonces nos daría que 40 multiplicado por 40 grados, o 4 multiplicado por 40 grados, menos 10 grados. En este sentido nos da que 4 por 4, 16, 160 grados, menos los 10 grados, y nos da un total de 150 grados. O sea que este ángulo externo que está aquí vale exactamente 150 grados. De la misma forma podemos calcular la medida de estos dos ángulos interiores. En este caso, si reemplazamos por los valores, nos daría 2x, que sería 40 grados, más 20. En este caso, pues nos daría 80, 2 por 40, 80 más 20, 100 grados, que sería la medida de este ángulo que tenemos aquí. Este de aquí mediría exactamente 100 grados. Y hacemos lo mismo con este de acá, que nos daría x más 10, que sería 40 grados, más 10 grados, que nos daría un total de 50 grados. Entonces, la medida de ese ángulo de allá
nos daría un total de 50 grados. Y estaríamos cumpliendo con la propiedad, porque si la medida de este ángulo vale 100 más la medida de este ángulo que vale 50, nos da como resultado este ángulo externo que tenemos acá que vale 150 grados. Muchas gracias. Agradezco mucho por la atención prestada. Espero que los conceptos hayan quedado muy claros. Muchísimas gracias.